Incoterms son las reglas internacionales para la interpretación de los términos comerciales, los cuales fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional a partir del año de 1936. Los anteriores han tenido revisiones en el año de 1953, 1980, 1990, 2000 y 2010. El objetivo fundamental es establecer criterios definidos sobre la distribución de los gastos y la transmisión de los riesgos entre las dos partes, comprador y vendedor, en un contrato de compraventa internacional. Los Incoterms son de aceptación voluntaria por las partes, es decir, no son bajo ningún concepto un esquema jurídico obligatorio. Su principal ventaja consiste en tener simplificadas, mediante 11 denominaciones normalizadas, una serie de condiciones a cumplir por las partes que gracias a esta armonización saben perfectamente a qué atenerse. ¿Qué regulan los Incoterms? Los Incoterms regulan 4 grandes áreas. Primero, la entrega de la mercancía. Es la primera de las obligaciones del vendedor. Debe ser efectuada de acuerdo con los términos del contrato de compraventa y proporcionando todos los documentos exigidos por el contrato en prueba de conformidad. La entrega puede ser directa, lo que quiere decir que la mercancía sea entregada al mismo comprador, con los Incoterms EXW, DAP y DDP, o indirecta, que es la mercancía que se entrega a un intermediario del comprador, con los Incoterms FAS, FOB, CFR, CIF, FCA, CPT, CIP y DAT. Segundo, la transmisión de los riesgos. No debe ser confundido con la transmisión de la propiedad. El concepto fundamental reside en que los riesgos se transmiten en el punto geográfico y en el momento cronológico que definan el contrato y el Incoterm que se haya elegido, siempre que la mercancía haya sido debidamente identificada o individualizada como la mercancía objeto del contrato. El punto geográfico será la fábrica, el muelle, la borda y el buque, mientras que el momento cronológico se producirá por el comienzo del plazo de entrega. La superposición de ambos requisitos producirá automáticamente la transmisión de los riesgos y los gastos. Tercero, la distribución de los gastos. A excepción de los Incoterms CFR, CPT, CIF y CIP, en los que el vendedor asume el transporte y seguro en los dos últimos casos hasta el destino, lo habitual es que el vendedor corra con los gastos estrictamente necesarios para poner la mercancía en condiciones de entrega y el comprador con los demás. Cuarto, los trámites documentales. El Incoterms SWART EXW sin despacho, la exportación es un problema del comprador que tendrá que efectuarla de manera directa o indirecta, contratando los servicios de un transitorio o agente de aduanas o si la ley del país se lo permite, solicitando la gestión al vendedor que actuará como mandatario del comprador, sin que éste pueda endorsarle a aquel la responsabilidad de cualquier anomalía que surja como consecuencia de dicha gestión. EXW en fábrica. Se aplica en operaciones en las que el vendedor, exportador, cumple con la responsabilidad de entrega cuando ha puesto la mercancía en su establecimiento, fábrica, taller, almacén, a disposición del comprador, importador, sin despacharla para la exportación ni efectuar la carga en el vehículo proporcionado por el comprador, concluyendo ahí sus obligaciones. Entonces, el comprador debe soportar todos los gastos y riesgos de tomar la mercancía en su domicilio del vendedor hasta el destino deseado. Este término es el único en que los trámites aduaneros de exportación corren por cuenta del comprador, es decir, el comprador ejerce la función técnica de vendedor, puesto que además de efectuar la compra en el país de origen, se encarga de los trámites de documentación necesarios para la exportación. Es el de menor obligación para el vendedor. FAS, franco al costado del buque, puerto de carga convenido. El vendedor asume los costos y riesgos del transporte hasta que la mercancía es colocada al costado del buque, en el puerto de embarque convenido. Por lo tanto, si se produce un problema durante la carga, es el importador quien debe asumir la responsabilidad. El vendedor se encarga de despachar la mercancía de aduana de exportación
si las partes acuerdan que el comprador efectúe este trámite. Deberá especificarse en el contrato de compraventa. Este término solo puede utilizarse en transporte marítimo o fluvial. FOB, franco aborto. El vendedor cumple su responsabilidad de entregar la mercancía hasta cuando ésta sobrepasa la borda del buque, en el puerto de embarque convenido y sin el pago del flete. El vendedor está obligado a despachar la mercancía en la aduana de exportación. Este término solo puede usarse para transporte por mar o por vías navegables interiores. FCA, franco transportista. Significa que el vendedor cumple con su obligación de entrega de la mercancía cuando la pone a disposición del transportista principal contratado por el comprador en el punto acordado. El exportador debe efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Si la entrega se produce en el local del vendedor, este es responsable de la carga de la mercancía en el vehículo del portador. En ese momento se produce la transmisión de costos y riesgos. Si la entrega ocurre en cualquier otro lugar, el vendedor no es responsable de la descarga. Este término puede usarse en cualquier modo de transporte, incluido el multimodal. CFL, costo y flete, puerto de destino convenido. El vendedor cumple con su obligación cuando la mercancía sobrepasa la borda del buque. En el puerto de embarque, el vendedor es responsable de todos los gastos de exportación, despacho aduanero, flete y costos necesarios para llevar la mercancía al puerto de destino convenido, sin incluir seguros. Los costos de desembarque en el puerto de destino corren por cuenta del comprador. Este término solo puede usarse para transporte por mar o por vías de navegación interior. CPT, transporte pagado hasta. El vendedor debe pagar los costos de flete del transporte requerido para llevar la mercancía al sitio convenido con el comprador, incluyendo gastos y permisos de exportación, excepto los gastos de seguro. Puede usarse en cualquier modo de transporte, incluido el multimodal. En este último caso quiere decir que el riesgo se transmite del vendedor al comprador cuando es entregado al primer transportista. SIF, coste, seguro y flete, puerto de destino convenido. El vendedor cumple con su obligación cuando la mercancía sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido. El vendedor debe pagar todos los costos de flete, seguros, gastos de exportación, despacho aduanero y todos los costos necesarios para llevar la mercancía al puerto de destino convenido. El vendedor solo está obligado a conseguir un seguro de cobertura mínima a favor del comprador hasta el puerto de destino convenido. En cuanto a los riesgos, son responsabilidad del importador en el momento en que la mercancía traspase la borda del buque. No obstante, los riesgos de transporte están cubiertos por la póliza de seguros que habrá contratado el exportador a beneficio del importador, quien como asegurado en caso de pérdida o deterioro de la mercancía reclamará directamente a la compañía aseguradora. Este término solo puede usarse en transporte marítimo o fluvial. CIP, transporte y seguro pagados hasta. El vendedor debe pagar los costes de flete del transporte requerido para llevar la mercancía al sitio convenido con el comprador. Adicionalmente deberá tomar y pagar un seguro contra el riesgo que pueda tener el comprador por la pérdida o daño de la mercancía, siendo responsable solamente por una póliza con cobertura mínima. En caso que el vendedor quiera una cobertura mayor, deberá concertarlo con el comprador o tomar un seguro complementario. Puede usarse en cualquier modo de transporte, incluido el multimodal. En este último caso quiere decir que el riesgo se transmite del vendedor al comprador cuando es entregado al primer transportista. DDP, entrega de derechos pagados, lugar de destino convenido. El vendedor realiza la entrega de la mercancía al comprador ya despachada de exportación e importación con todos los gastos pagados, pero sin efectuar la descarga de los medios de transporte en el lugar de destino acordado en el país importador. Adicionalmente, el vendedor debe cubrir con todos los gastos y riesgos, incluyendo los impuestos del país importador. Este término es el más usado en cualquier modo de transporte. TAP, entregado en un punto, lugar de destino convenido.
El Incoterm DAP se utiliza para todos los tipos de transporte. Es uno de los dos nuevos Incoterms del 2010 con DAT, quien reemplaza a los Incoterms DAF, DDU y DS. El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el seguro, que no es obligatorio, pero no de los costes asociados a la importación, hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para ser descargado. También asume los riesgos hasta ese momento. DAT, entregado en terminal. El Incoterm DAT se utiliza para todos los tipos de transporte. Es uno de los dos nuevos Incoterms del 2010 con el DAP y reemplaza el Incoterm DEQ. El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal y el seguro, que no es obligatorio, hasta que la mercancía es descargada en una terminal convenida. También asume los riesgos hasta el momento.